Bueno, chicos, buenos días a todos. Vamos a empezar. Mi nombre es Martín Vilapetrov. Yo soy profesor de la cátedra y soy el director del Centro de Investigaciones Cardiovasculares, que es un instituto de doble dependencia, CONICET Universidad, que está físicamente localizado dentro de la Cátedra de Fisiología, pero es un instituto de investigación cardiovascular. Y la mayoría de los docentes de la cátedra, además de hacer docencia, somos investigadores de CONICET del Instituto o del Centro de Investigaciones Cardiovasculares. Y hacemos investigación básica cardiovascular. Y eso es un poco lo que les voy a mostrar hoy. Uno de los proyectos en los que estamos trabajando hace ya casi 10 años y que está relacionado con lo que ustedes están viendo ahora en los seminarios y en los teóricos, que es relacionado fundamentalmente con acoplamiento excitocontráctil, manejo del calcio intracelular e intervenciones inotrópicas. Creo que ustedes ya tuvieron el teórico donde vieron músculo cardíaco, músculo esquelético y acoplamiento excitocontráctil, así que algunas cositas del principio ya la van a haber visto, pero no voy a perder tiempo en eso porque quiero que realmente sea un teórico donde ustedes vean qué es lo que hacemos nosotros a nivel de investigación, como para que sepan que es una alternativa adicional a la que ustedes tienen como vocación. Es decir, la mayoría de ustedes estudia medicina con la visión del día de mañana hacer clínica asistencial, pero bueno, no se olviden que también pueden dedicarse a la investigación tanto clínica como básica, y un poco eso les voy a mostrar ahora, qué es lo que hacemos desde el punto de vista básico. Yo no soy médico, soy biólogo, soy doctor en ciencias naturales, pero trabajo desde que me doctoré acá en la Cátedra de Medicina, así que ya soy casi médico. Así que bueno, voy a empezarle esta charla. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela a medida que vamos avanzando para que no se pierdan. Voy a empezar la charla quizás al revés de lo que se empiezan en general las charlas, que se presenta a los que colaboraron al final, pero en este caso yo los quiero presentar al principio porque algunos de los que colaboraron en este proyecto, ustedes ya los conocen porque son jefes o ayudantes de la cátedra. Este es el grupo de investigación con el que trabajo yo. El doctor Luis Gonano es jefe de trabajos prácticos de la cátedra, es el que está encargado del entorno, de la parte virtual del entorno. Marisa Sepúlveda es también docente de la cátedra. Fíjense, esta es la membrana que se está despolarizando, ¿sí? Ese cambio de color indica la despolarización de la membrana del miocito. Una vez que se despolariza, se abren los canales de calcio o de dihidropiridinas, canales de calcio voltaje dependiente, permitiendo el ingreso de calcio a la célula, y ese calcio se va a unir con los receptores de reanodina que están en el retículo sarcoplásmico, y a través del mecanismo que se denomina liberación de calcio inducida por calcio, van a producir la liberación de una cantidad mayor de calcio hacia el citosol, que es el que va a ir a los miofilamentos, se va a unir a la troponina C para inducir el acortamiento de los miofilamentos, ¿sí? Eso es lo que denominamos acoplamiento excitocontráctil, y por supuesto después de que se produce la contracción, la célula se tiene que relajar, y para eso también tiene mecanismos específicos, como pueden ser la retoma de ese calcio que subió en el citosol hacia el retículo sarcoplasmático, a través de una bomba que denominamos cerca, y que a su vez está regulada por una proteína denominada fosfolamban. Entonces, lo que salió del retículo sarcoplasmático vuelve a ingresar a través del consumo de ATP, a través de la bomba cerca, y lo que ingresó por los canales de dihidropiridina sale por este intercambiador, que es el intercambiador sodio-calcio, que saca calcio en intercambio por sodio, ¿sí? Y este intercambiador es electrogénico porque saca una molécula de calcio
por cada 3 iones sodio que ingresan, con lo cual cada vez que funciona en su modo directo, es decir, sacando calcio este intercambiador, produce un ingreso neto de una carga positiva, con lo cual va a tener impacto sobre el potencial de membrana, ¿sí? Y por otro lado, para remarcar también, hay otros mecanismos de extrusión de calcio hacia el citosol, que es la bomba, perdón, no sé acá, la bomba de calcio de membrana, pero realmente lo que participa esta bomba en músculo cardíaco sacando calcio es mínimo, con lo cual los dos mecanismos básicos para que el calcio intracelular vuelva a su nivel de reposo son la retoma de calcio hacia el retículo, ¿sí? Y la extrusión por el sodio calcio. Y por otros actores que tenemos en esta diapositiva son la bomba sodio-potasio tepeasa, que ustedes recuerdan que la bomba lo que sirve es para establecer y mantener los gradientes de sodio y potasio, y eso lo hace sacando potasio en intercambio por sodio, ¿sí? Y esto también va a ser importante en lo que les voy a los datos que les voy a mostrar ahora, porque vamos a estudiar el rol que tiene el bloqueo de esta bomba sobre ciertas propiedades del acoplamiento excitocontráctil. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es de los mecanismos intracelulares involucrados en el efecto inotrópico positivo y cardiotóxico de los digitálicos. ¿Qué son los digitálicos? Los digitálicos son unos extractos que salen de esta planta que se llama digitalis, ¿sí? Y estos extractos son plantas que están en Europa y en África. Estos extractos se conocen de hace más de 200 años y se utilizan hace más de 200 años como inotrópicos positivos, es decir, fármacos o extractos de plantas que sirven para aumentar la fuerza contráctil del corazón, ¿sí? Entonces, realmente se usan hace 200 años, pero hasta no hace mucho no se sabía por qué mecanismo funcionaban esos digitálicos, ¿sí? Entonces, los digitálicos se utilizan en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una patología donde el corazón no es capaz de bombear la suficiente sangre hacia los tejidos para satisfacer la demanda metabólica, ¿no? Es un corazón que late menos de lo que debería, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trata esos corazones que laten menos de lo que necesitan? Dándoles inotrópicos positivos, dándoles fármacos que aumenten la fuerza de contracción. Y esto hacen estos digitálicos, ¿no? Se utilizan en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca porque producen un efecto inotrópico positivo, un aumento inotrópico quiere decir aumento de la contractilidad. Sin embargo, el problema que tienen estos agentes es que tienen efectos adversos. Si uno los da en dosis fuera de la ventana terapéutica, da dosis un poco más alta de lo que debería tener un paciente, son capaces de generar arritmias que pueden ser potencialmente letales y también producir muerte celular por apoptosis, ¿sí? Entonces, estos agentes inotrópicos que por un lado, si uno tiene la dosis bien establecida, son buenos para los pacientes con insuficiencia cardíaca, quizás, como es muy estrecha la ventana, la concentración a la que se debe usar, uno se pasa un poquitito y a ese paciente termina haciéndole peor que si no le hubiese dado nada. Entonces, el efecto tóxico más reconocido es la aparición de arritmias, pero en los últimos años también se ha relacionado también con la aparición de apoptosis. Apoptosis es la muerte celular programada. Ustedes saben que la apoptosis puede ser fisiológica, es decir, sobre todo en el desarrollo hay muerte celular programada para que las células sean reemplazadas por otras, por ejemplo. Pero en el corazón, cuando esa apoptosis se produce de manera exacerbada, pueden conducir a que un corazón tenga menos unidades contráctiles, menos células cardíacas y por lo tanto contribuyan a esa disfunción contráctil que tiene un corazón insuficiente. Entonces, estos digitálicos que a priori parecen buenos porque aumentan el inotropismo, aumentan la contractilidad, si uno se pasa de rosca y a un paciente le da de más, los puede, al contrario, afectar porque les genera arritmias y muerte celular. Entonces, y acá se ve, fíjense que estos son unos datos tomados de un ensayo clínico que se hizo, a donde a pacientes se le dio un placebo, es decir, una droga que no tenía efecto, y a otro grupo se le dio digoxina, esto es un digitálico. Y fíjense que esto es, acá en las ordenadas tenemos muerte o hospitalización de los pacientes
Y fíjense que esa muerte o el grado de hospitalización disminuye en aquellos pacientes tratados con dioxina. Eso quiere decir que es buena, es decir, mejora el outcome de estos pacientes, aquellos que están tratados con dioxina, siempre y cuando le demos la dosis adecuada, ¿no? Estos digitálicos, no solo, o el estudio de estos digitálicos, no solo es importante porque es un fármaco de uso clínico y que tendríamos que encontrar maneras de que sean más efectivos y menos riesgosos, sino que además se ha descrito que hay digitálicos endógenos, es decir, que el cuerpo produce sustancias que son químicamente similares a estos digitálicos y que están relacionados, y cuando esos digitálicos endógenos se producen desbalanceadamente, pueden llevar o ser una causa de hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, esta es otra, fuente de por qué tenemos que estudiar bien los mecanismos por los cuales estos digitálicos modulan la función cardíaca. No solo porque se pueden utilizar como fármacos de modo terapéutico, sino que porque tenemos sustancias endógenas propias del organismo que se parecen o por lo menos tienen una estructura química similar a los digitálicos y se sabe que están asociados con el desarrollo de ciertas patologías. ¿Qué hacen los digitálicos y cómo producen ese efecto inotrópico positivo? Esto es un esquema que tomamos de un paper, o que saqué de un paper, donde guabaína es un digitálico. Hay varios digitálicos, guabaína es uno de ellos, y lo que hace la guabaína clásicamente es, como yo les mencioné antes, aumentan el inotropismo, aumentan la contractilidad. Y eso, como lo hacen los digitálicos en general, se reconocen porque son inhibidores de la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, fíjense, acá está la vía clásica de acción de los digitálicos, está la bomba sodio-potasio ATPasa. Fíjense, si yo bloqueo esta bomba por un digitálico, por un fármaco, ¿qué va a suceder? Va a aumentar el sodio intracelular, porque recuerden que la bomba lo que hace es sacar sacar sodio en intercambio por potasio. Entonces, si yo bloqueo esta bomba, se va a empezar a acumular sodio adentro del miocito. Si se acumula sodio adentro del miocito, ¿se acuerdan que el intercambiador sodio-calcio lo que hacía es sacar calcio en intercambio por sodio? Y el funcionamiento de ese intercambiador sodio-calcio depende de los gradientes de sodio y de calcio y además depende del potencial de membrana. Pero si yo afecto los gradientes de sodio y de calcio, voy a afectar la función de ese intercambiador sodio-calcio. Si aumenta el sodio, ahora el intercambiador sodio-calcio va a dejar de sacar calcio, se va a enlentecer o inclusive puede darse vuelta y meter calcio. Ese es el mecanismo que explica el aumento de calcio intracelular que va a llevar a un aumento de la fuerza de contracción y es el mecanismo que explica su uso como inotrópicos positivos. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta ahora? Bien. Por otro lado, esto simplemente se los muestro para que vean que la guabaína, a pesar de ser reconocido o su principal función ser un inhibidor de la bomba sodio-potasio ATPasa, hoy por hoy se sabe que la guabaína también afecta a un montón de otras vías intracelulares relacionadas, como les decía hoy, con la hipertrofia y con la hipertrofia fisiológica y la hipertrofia patológica. No vamos a ver estas rutas de señalización hoy, nos vamos a concentrar en este mecanismo, pero simplemente les muestro esto para que vean que estos fármacos, por un lado, inhiben la bomba y aumentan el calcio intracelular, pero por otro lado tienen otros efectos secundarios que también son importantes de conocer. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? Determinar los mecanismos subcelulares responsables de los efectos tóxicos de los digitálicos, arritmias y apoptosis, y diseñar estrategias que permitan mejorar su eficacia terapéutica. ¿Y por qué? Porque yo sé que estos fármacos realmente son útiles. Lo vimos en ese estudio clínico donde se les daba placebo y se les daba guabaína, donde veíamos que los pacientes sufrían menos hospitalización y sufrían menos muerte por insuficiencia cardíaca, que evidentemente son buenos, pero como tienen estos efectos adversos, uno, conociendo cuáles son los mecanismos que llevan adelante o que son responsables de esos mecanismos adversos, podemos tratar de encontrar estrategias para mejorarlos. Pero primero tenemos que saber cuáles son los mecanismos responsables
de subcelulares responsables de esos efectos adversos. Acá los voy a introducir, voy a cambiar un poquito la charla y les voy a introducir en otro tema que es, les voy a introducir esta quinasa en la cual trabajamos mucho en el laboratorio hace muchos años. Y ustedes ya habrán escuchado hablar de ella, sobre todo por ahí cuando hablaron de la unión neuromuscular. Esta es un esquema de la proteína calcio-calmodulina quinasa 2, ¿sí? Que es una quinasa que se activa cuando aumenta el calcio intracelular. Cuando aumenta el calcio intracelular se une a calmodulina y el complejo calcio-calmodulina activa a esta quinasa, que lo que hace esa quinasa es después fosforilar sustratos intracelulares. Fosforila sustratos en sitios serina-treonina. Y esta quinasa, imagínense, el corazón funciona porque aumenta el calcio intracelular. Evidentemente esta quinasa a nivel cardíaco tiene un rol importante, tanto fisiológico como potencialmente patológico, como va a ser un poco más adelante. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el calcio, esta quinasa se va a activar y va a fosforilar sustratos adentro de la célula, llevando a distintos efectos biológicos. Esta quinasa tiene varias isoformas, alfa, beta, gamma y delta. En el corazón la que más se expresa es la isoforma delta, y de esta isoforma hay dos subtipos, una delta B que se localiza a nivel nuclear en el miocito, esto es un miocito aislado, cardíaco aislado, y la delta C que se expresa fundamentalmente en el citosol. Esta delta B está fundamentalmente relacionada con procesos de modulación de la transcripción génica. En cambio, esta delta C se sabe que interviene en la regulación del acoplamiento excitocontráctil y es la que nos va a interesar en las cosas que les voy a mostrar hoy. Como les dije recién, esta quinasa se sabe, y nosotros hemos publicado varios trabajos donde mostramos un rol fisiológico, está involucrada en la regulación del pH intracelular, en el manejo normal del calcio intracelular, en la regulación de canales iónicos, pero también se sabe que esta quinasa puede, cuando se activa crónicamente durante mucho tiempo, puede conducir a arritmias. Y eso lo hemos publicado nosotros en trabajo de nuestro laboratorio, Gonano, Matilde. Hemos demostrado que esta quinasa está vinculado con la generación de arritmias cuando se activa crónicamente. Y también esta quinasa, cuando se sobreexpresa o aumenta su expresión o su actividad, también puede llevar a apoptosis, ¿no? Y esto también lo hemos publicado en varios trabajos de nuestro laboratorio. Con lo cual ya acá uno puede hacer un link, ¿no? Una unión. Decíamos que los digitálicos aumentan el calcio intracelular y si uno los aumenta, digamos, los activa por demás, los digitálicos aumenta su concentración por demás, conducen a arritmias y apoptosis, ¿no? Entonces, ¿no será que los digitálicos producen esas arritmias y apoptosis porque están activando a la calcio-calmodulina quinasa 2? Entonces esa fue la primera pregunta que nos hicimos. Bueno, esto simplemente trabajos que demuestran que la activación de esta quinasa es arritmogénica y proapoptótica. Entonces la hipótesis es la siguiente: la inhibición de la bomba aumenta el sodio intracelular, ese sodio intracelular hace que el sodio-calcio meta calcio a la célula, ese calcio se va a unir a calmodulina, activa esta quinasa, a la calcio-calmodulina quinasa 2, y la quinasa va a fosforilar a sustratos en el retículo sarcoplásmico. Se sabe que se fosforila fosfolamban, que era la reguladora de cerca, y también se sabe que esta quinasa fosforila el receptor de reanodina, de manera que eso llevaría a una mayor liberación de calcio de lo normal desde el retículo sarcoplásmico, que podría ser, por un lado, lo que cause las arritmias, un manejo alterado del calcio intracelular, se sabe que lleva a la inducción de arritmias. Y por otro lado también podría ser que ese calcio que sale del retículo se meta en la mitocondria, sobrecargue a la mitocondria de calcio y gatille la cascada apoptótica. ¿Está bien? Entonces, simplemente de vuelta, acá esto es para mostrar el esquema experimental. Nosotros tenemos inhibidores de esta quinasa farmacológicos, como el KN93, el AIP, y también unos adenovirus que podemos infectar a las células cardíacas con unos adenovirus que provocan la sobreexpresión de esta quinasa. Entonces podemos, en experimentos,
ver qué pasa si inhibimos a la quinasa o si aumentamos su expresión y cómo eso afecta a el efecto inotrópico y arritmogénico y apoptótico de los digitálicos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a utilizar como métodos experimentales? Perdón, todavía no. Vamos para atrás si puedo. Vamos a usar miocitos aislados. O sea, por un lado vamos a usar ratones o ratas a los cuales le vamos a aislar miocitos y vamos a estudiar en esos miocitos aislados acortamiento celular y calcio, aumento de calcio intracelular utilizando indicadores fluorescentes. Vamos a utilizar ratones a los que le podemos hacer electrocardiografías. Vamos a usar transferencia génica para aumentar la expresión de ciertas proteínas y microscopía confocal, que es un tipo de microscopía especial que nos permite ver cambios subcelulares del calcio intracelular. No el calcio total, sino cómo se modifica el calcio adentro del retículo o el calcio que se libera de un solo receptor de ranodina. Entonces, con esta técnica podemos medir no calcio global, sino calcio localizado dentro de la célula. Y como les decía, vamos a trabajar fundamentalmente con miocitos aislados. Fíjense que ahí se está contrayendo y lo teníamos cargados con un indicador fluorescente que cuando se contrae y aumenta el calcio intracelular, esa fluorescencia que vimos recién, a ver si la puedo mostrar de vuelta. Fíjense que ven que cuando se contrae aumenta, pasaba de rosa a amarillo. Ese aumento de color es el indicador fluorescente al que se le pega el calcio, y cuando se le pega el calcio fluoresce. Entonces nosotros podemos con ese indicador, lo podemos registrar con unos fotomultiplicadores y medir el calcio intracelular simultáneamente con el miocito cuando se está cortando. Entonces podemos ver cuánto se acorta y cuánto calcio libera, ¿sí? Y esto es simplemente una foto de un miocito que aislamos en el laboratorio para que vean que está perfectamente estriado como se ven en los libros, ¿no? El músculo cardíaco estriado. Entonces vamos a primero ver las arritmias inducidas por digitálicos, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por el cual los cambios en el calcio intracelular llevan las arritmias? Lo que está descrito es que cuando hay liberaciones espontáneas de calcio del retículo sarcoplasmático, como se ve en este caso, se libera calcio del retículo de manera espontánea, no mediada por un potencial de acción, sino que se abre espontáneamente el canal de renina y empieza a liberar calcio. Ese calcio lo saca el intercambiador sodio-calcio, y ese intercambiador sodio-calcio, como dijimos que era electrogénico, lo que puede hacer es, fuera del momento en que se produjo el potencial de acción, si se libera, supongamos, calcio del retículo en este momento, puede el sodio-calcio generar un potencial electrotónico, ¿sí? Que si alcanza el umbral, gatilla un latido ectópico, y eso genera una arritmia, ¿sí? Entonces, la liberación asincrónica de calcio del retículo fuera del momento en que tiene que liberarse porque llega un potencial de acción o porque se gatilla el potencial de acción de la membrana, insisto que puede llevar a este tipo de latidos ectópicos que son potencialmente arritmogénicos. Entonces fíjense, estos son ratoncitos a los que nosotros instrumentamos para poder medirles un electrocardiograma. Acá se ve un ratoncito control, donde fíjense que hay un ritmo sinusal, medimos el electrocardiograma, esto está muy juntito, no van a ver la onda P, la onda T, el complejo QRS, solo se ve el complejo QRS, que son cada una de estas subidas y bajadas, pero ven que tiene un ritmo sinusal constante, es decir, ese ratón en condiciones controles no tiene arritmias. Acá, me voy a poner los anteojos porque no veo, acá a ese mismo ratoncito le inyectamos ovobaína, un digitálico en dosis arritmogénicas, y fíjense que induce una serie de latidos ectópicos y arritmias, ¿sí? Si a ese ratoncito le inyectamos, antes de darle la ovobaína, el inhibidor de la calcio-carbamina quinasa 2, que es el KN93, fíjense que pudimos prevenir estos latidos ectópicos, indicando que la calcio-carbamina quinasa 2 estaba involucrada en la generación de esas arritmias.
teníamos unos ratones transgénicos que se llaman SRAIP. Estos ratones, acá no estamos dándole un fármaco, sino que son unos ratones ya genéticamente manipulados, en los que le damos estos ratones ya sintetizan endógenamente un inhibidor de la calcio-calmona quinasa 2, y en esos ratones también preveníamos las arritmias, ¿sí? Con lo cual, esto nos indica que la calcio-calmona quinasa 2 estaba involucrada en las arritmias asociadas con los digitálicos. A continuación fuimos a trabajar con estos miocitos aislados. Estos gráficos que ustedes ven acá, que son un poco complejos, en realidad son esos registros que tomamos de miocitos que se están contrayendo. Nosotros aislamos esos miocitos con un estimulador eléctrico, podemos hacer latir a una determinada frecuencia. En este caso lo ponemos a estimular a 0,5 Hz. Cada una de estas rayitas que están acá es una contracción de ese miocito. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Y ven que cuando le damos guabaína, la amplitud de este registro empieza a aumentar. Eso quiere decir que la contracción se hace más fuerte que lo esperable si le damos guabaína. ¿No es así? Y estos son los registros de calcio intracelular tomados en este punto y en este punto. Fíjense que esto es el aumento de calcio, medido con ese indicador. Aumenta el calcio y luego baja, aumenta en latidos sucesivos. Y cuando estamos en presencia de guabaína, ese calcio intracelular es todavía mayor, ¿sí? Si sacamos el estímulo, dejamos de estimular esos miocitos, los miocitos ventriculares, no estoy hablando de miocitos del nódulo sinusal, los miocitos ventriculares no deberían latir, no tienen automatismo los miocitos ventriculares. Si uno los deja de estimular, no deberían contraerse. Fíjense que estos que están en presencia de guabaína, cuando les saco el estímulo, les saco el 0,5 Hz, se siguen contrayendo espontáneamente. Eso es el efecto arritmogénico demostrado acá, ahora no por un electrocardiograma, sino en un miocito aislado, que la guabaína induce una arritmia, ¿sí? A estos miocitos, cuando yo los trato con KN93, el bloqueante de la calcio-calmona quinasa 2, fíjense que cuando dejo de estimular, la cantidad de latidos espontáneos que tienen son muchos menos, indicando que, de vuelta, ahora, en un miocito aislado, esa inhibición de la calcio-calmona quinasa 2 es capaz de reducir los eventos proarritmogénicos de los digitálicos. Fíjense que, de todos modos, y lo interesante en esto es que este bloqueo de la quinasa inhibe a los efectos arritmogénicos o espontáneos, pero sin embargo permite que se desarrolle el efecto inotrópico positivo, es decir, sigo teniendo el aumento de contractilidad inducido por guabaína. Entonces eso es bueno, porque yo digo, bueno, ya puedo empezar a pensar, a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que lo voy a tratar con un digitálico, le podría dar simultáneamente y un inhibidor de la calcio-calmona quinasa 2, porque eso permite que se mantenga el efecto inotrópico positivo del digitálico, el aumento de la contractilidad, pero se previenen las arritmias inducidas por los digitálicos. ¿Está bien? Nada, esto simplemente los experimentos que hicimos a donde a los miocitos aislados los cultivamos con adenovirus que sobreexpresan a la quinasa. Ahora piensen ustedes, si yo sé que inhibiendo la quinasa reduzco las arritmias inducidas por los digitálicos, si por el contrario yo ahora la sobreexpreso esa quinasa, ¿qué debería esperar de las arritmias? ¿Que sean más o menos? Más. Si yo ahora aumento la expresión de esa, con los inhibidores, bloqueo la quinasa, bloqueo las arritmias. Si yo tengo más quinasa disponible dentro de la célula, lo que debería esperar es que las arritmias sean mayores. Entonces, eso es lo que mostramos. Sobreexpresamos con un adenovirus a esta quinasa. Acá se ve que aumenta la expresión en los miocitos de la calcio-calmona quinasa 2. Y fíjense que en miocitos en que no sobreexpresamos la quinasa tenemos pocas arritmias, y en aquellos en las que está sobreexpresada tenemos muchas más, indicando, por el contrario, que si yo inhibo esa quinasa tengo menos arritmias. Por el contrario, si aumento esa expresión, lo hago todavía más arritmogénico. Eso simplemente nos sirve a nosotros para confirmar efectivamente que esa quinasa está involucrada en el efecto arritmogénico, porque lo comprobamos no solo desde una vía farmacológica, utilizando inhibidores de la quinasa, sino que además, no por vía por los fármacos
inhibidores pueden tener blancos que no son el que uno espera exclusivamente, con lo cual el resultado podría ser un efecto inespecífico. En cambio, si yo sí con un blanco con un fármaco inhibo el efecto, y cuando sobreexpreso, por ejemplo, la quinasa, lo aumento, evidentemente esa quinasa está involucrada en ese efecto que estoy visibilizando. ¿Está bien? Esto lo vamos a pasar, pero rápidamente, pero estas son las medidas de calcio subcelular que medimos utilizando microscopía confocal. No sé si lo llegan a ver, pero acá se ve unos puntitos verdes, ¿sí? Y después unas ondas grandes verdes que están acá. Cada uno de estos puntitos verdes es la apertura y la liberación de calcio por uno o un grupo de receptores de reanodina. Se llaman chispas de calcio, ¿sí? Es la liberación de calcio por un grupo, o por uno o por un grupo de receptores de reanodina. Cuando tenemos una situación control, hay pocos de estos receptores de reanodina que se abren espontáneamente. Cuando le damos guavaína, aparecen muchos más de estos eventos espontáneos, indicando que la guavaína posiblemente esté afectando al receptor de reanodina, favoreciendo la liberación. Y no solo aparecen estas chispas, aumentan las chispas de calcio, sino que aumentan estas liberaciones espontáneas de calcio, que son las que nosotros antes veíamos como esas contracciones espontáneas, ¿sí? Esto no es gatillado, no es que yo acá di un estímulo para que se provoque la contracción mediada por un potencial de acción. Yo estoy dejando la célula solita y tiene aumento de las chispas y estas liberaciones espontáneas de calcio, ¿sí? Entonces, no voy a adentrarme más en detalle, pero lo que nosotros demostramos en este trabajo que publicamos en el año 2011 en esta revista Circulation y Arritmias, es que los digitálicos, al aumentar el calcio, por un lado, como sabemos, aumentan la contractilidad, pero por otro lado activan a esta quinasa que fosforila al receptor de reanodina y lleva a exacerbar este mecanismo arritmogénico que yo les había comentado al principio. ¿Está bien? Entonces, la inhibición de la calcio-carbamina quinasa 2 previene los eventos proarritmogénicos inducidos por guavaína al disminuir la liberación espontánea de calcio retículo promovida por la fosforilación de los receptores de reanodina. La inhibición de la calcio-carbamina quinasa 2, sin embargo, no reduce el efecto inotrópico positivo de la guavaína, de manera que nosotros sugerimos que la inhibición de esta quinasa en el tratamiento con digitálicos podría aumentar la ventana terapéutica de estos últimos y prevenir las arritmias. ¿Está bien? Ahora rápidamente vamos a esto de apoptosis. Yo le dije que los digitálicos podrían producir no solo arritmias, sino también apoptosis. Fíjense, acá esto es un cultivo celular, tenemos células miocitos que cultivamos durante 24 horas en ausencia y en presencia de guavaína. Fíjense que en control tenemos un montón de células de estas que están así alargaditas, miocitos vivos, ¿sí? Que después de 24 horas de tratamiento con guavaína estaban perfectamente bien. Cuando en otras cajitas de Petri, donde teníamos la misma cantidad de miocitos, pero ahora en presencia de guavaína o del digitálico, fíjense que aparecen un montón de células redonditas que son células muertas, ¿sí? Se inducía muerte celular. Como se ve acá, la viabilidad celular que teníamos en control disminuía significativamente en presencia de guavaína, del digitálico guavaína. Para comprobar si eso era mediado por apoptosis, tenemos distintos tipos de indicadores que podemos utilizar para verificar si esa muerte, la muerte celular puede ser por necrosis, puede ser por apoptosis, puede ser por autofagia. Para comprobar que efectivamente lo que se estaba induciendo era apoptosis, utilizamos este indicador fluorescente que es un indicador de caspasa 3 activa. La caspasa 3 es una de las efectores finales de la vía apoptótica, que cuando se activa la caspasa 3 sabemos que estamos en presencia de una vía apoptótica. Y fíjense que en presencia de guavaína aumentaban la cantidad de células con caspasa 3 activa, indicando que había apoptosis. Otra manera, en esta figura no se ve demasiado, pero otra manera de detectar apoptosis a través de la técnica del túnel, que el túnel de alguna manera indica cuando hay DNA fragmentado, y lo que veíamos es también que había una mayor cantidad de tinción túnel cuando estábamos en presencia de guavaína, indicando que había apoptosis.
Entonces, en este caso, quisimos ver si la CAM-kinase2, como yo les había mostrado al principio, también se había vinculado con procesos proapoptóticos, si estaba vinculada con la apoptosis inducida por los digitálicos. Y acá hicimos algo levemente distinto, utilizamos esta droga que se llama KBR, que es un inhibidor del intercambiador sodio-calcio. Y después también utilizamos las que ya mencioné antes. Fíjense, control, como les mostré antes, guabaína, mueren las células. Cuando usamos el bloqueante del inhibidor del intercambiador sodio-calcio, fíjense que ahora se parecen estas dos fotos, prevengo la muerte celular. Es decir, que la muerte celular se está dando porque la guabaína está aumentando la actividad del sodio-calcio para hacer que ahora meta calcio dentro de la célula, o por lo menos deje de sacar calcio, y está aumentando el calcio intracelular. Por otro lado, como vimos antes, la muerte celular también se previene con KN93, el inhibidor de la calcio-calmina quinasa 2, ¿sí? Indicando también por esta vía que la quinasa está involucrada en la muerte celular. Y cuando sobreexpresamos la quinasa, ahora la muerte celular inducida por guabaína es mayor, ¿sí? Aumenta, lo mismo que pasaba antes con las arritmias. Ahora, si sobreexpresamos a la quinasa, se mueren más, indicando que esta quinasa también está involucrada en la muerte celular inducida por digitálicos. Entonces, perdón. Aguanten que ya falta poco, chicos. Entonces, ¿qué concluimos de trabajo? Que la exposición prolongada a los digitálicos o glucósidos cardiotónicos, que es otra manera de llamarlos, reduce la viabilidad de induce apoptosis. Este efecto se da en distintas especies y a distintas dosis, porque lo vimos en miocitos de rata, lo vimos en miocitos de ratón, lo vimos en miocitos de gato, con lo cual podíamos ver que en distintas especies era un efecto conservado. El mecanismo subcelular responsable involucraba al aumento de calcio que entra en la célula a través del intercambiador sodio-calcio, porque eso lo definimos con el KBR, que activan a esta quinasa y producen apoptosis. Nuevamente, sugerimos la posibilidad de usar en forma conjunta a inhibidores de la calcio-calmina quinasa 2 con los digitálicos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Hasta ahí muy lindo, ¿no? Qué bárbaro, encontramos una manera de mejorar estos fármacos. A un paciente le damos guabaína y le inyectamos KN93 y podemos tener el efecto inotrópico positivo y prevenimos los efectos deleterios que son las arritmias y las apoptosis. Sin embargo, nada es tan simple en la vida. Y lo que ocurre es que esta quinasa, como ustedes ya han visto, interviene en un montón de procesos fisiológicos, como interviene en la memoria, interviene en la unión neuromuscular, cumple un montón. Entonces, inhibir esa quinasa, no hay un inhibidor selectivo de esa quinasa para el corazón disponible. Con lo cual, si a un paciente por ahí le mejoramos el efecto deleterio de los digitálicos, pero si inhibimos a nivel global esa quinasa, lo vamos a dejar sin actividad de músculo esquelético por el rol que tiene en la unión muscular, en la unión neuromuscular, lo vamos a dejar sin memoria. Es decir, evidentemente eso terapéuticamente no sirve, a pesar que nos sirve a nivel experimental como para ver cuáles son los mecanismos. Pero bueno, nosotros no nos conformamos con esto y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces entramos a pensar en estrategias para otras alternativas a la inhibición de CAM-kinase2, y cuando estamos haciendo estos estudios surge un trabajo publicado en Nature Medicine de un colaborador nuestro que se llama Wayne Chen, un chino canadiense, que demostró que este compuesto, carvedilol, que es un beta bloqueante, tenía unos efectos específicos porque además de bloquear los receptores beta, era antiarritmogénico. Y era de todos los beta bloqueantes que hay en el farmacológicos que hay en el mercado, era el único de todos. Fíjense, estos son distintos, el atenolol, bisoprolol, son todos fármacos que inhiben a los receptores beta. Este era el único fármaco que ellos demostraban que era antiarritmogénico. Es decir, evidentemente, además de su efecto beta bloqueante, debería tener algún efecto adicional que no tienen los otros que previenen las arritmias. Y esto era una droga que ya estaba en uso en el mercado, se podía utilizar como beta bloqueante, con lo cual nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa si ahora en vez de un inhibidor de la CAM-kinase2 damos digitálicos guabaína, pero
más carvedilol, que ya sabemos que es un antiarritmogénico reconocido. Esto es lo que intentamos hacer, a ver si ahora los digitálicos... Y bueno, lo que demostró este Wen-Cheng es que el carvedilol, ese efecto adicional que tenían, además de su efecto beta bloqueante, tenían una particularidad que era que estabilizaban al receptor de reanodina, no permitían esas pérdidas espontáneas de calcio. Entonces nos venía bárbaro. Entonces fíjense, acá dimos guavaína, el efecto inotrópico positivo, la actividad espontánea que ya les mostré antes. Cuando le damos guavaína más carvedilol, tenemos reducción de la actividad espontánea a pesar de que tenemos el efecto inotrópico positivo. Y cuando damos otro beta bloqueante que no tenía esa particularidad de ser estabilizador de reanodina, fíjense que si damos atenolol en vez de carvedilol, la actividad espontánea aumentada sigue estando. Con lo cual esto es un efecto específico del carvedilol. A ver, el problema todo tiene un problema. El problema con el carvedilol es que si uno se lo da a un paciente con insuficiencia cardíaca, produce bradicardia, disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces imagínense un paciente con insuficiencia cardíaca, le damos digitálico para aumentar la contractilidad, le sumamos carvedilol para impedir las arritmias, pero el carvedilol a su vez es bradicardio, disminuye la frecuencia. Eso va a hacer que ese paciente que ya tiene una contractilidad disminuida, si tiene menor frecuencia cardíaca, todavía tenga menos volumen minuto y menos función cardíaca. Con lo cual, desde el punto de vista clínico no era factible utilizar carvedilol como un adjunto a los digitálicos. Pero este Wen-Cheng se decidió a modificar a la molécula de carvedilol para producir este compuesto que se llama BK286, que mantenía las propiedades de estabilizar el receptor de reanodina, pero ya no funcionaba como un beta bloqueante, que era el que producía la bradicardia. Entonces ahora probamos este BK286 y fíjense que guavaína tenemos el efecto antiarritmogénico, guavaína con BK tenemos muchas menos arritmias, ¿sí? Ahora sí tenemos un fármaco que potencialmente podríamos probar si funcionaba como adjunto a los digitálicos, ¿sí? Esto es para que vean que el BK286 no solo bloquea las arritmias, sino que disminuye la frecuencia de sparks que le había mostrado antes y de ondas de calcio. Y esto quisimos llevar el estudio un poquito más, porque hasta ahora yo les vengo mostrando todos en células aisladas de ratones, ¿no? ¿Quién me dice a mí que yo el día de mañana quiero probar este fármaco en un humano y este BK286 hace cualquier cosa menos lo que yo demostré en un miocito de ratón, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, no estamos todavía probados por la FDA para probar este BK en humanos, pero sí lo que podíamos hacer es utilizar células humanas, ¿no? O cardiomiocitos derivados de células humanas. Entonces esto es un experimento que hicimos con células IPS. Las células IPS son células pluripotentes a las que nosotros transformamos en miocitos cardíacos, con lo cual ahora tenemos una preparación de un miocito cardíaco humano que se obtiene a partir de una célula pluripotente humana, ¿no? Fíjense, a esas células pluripotentes le dábamos guavaína, producían las típicas arritmias. Cuando se la dábamos en presencia de BK286, se reducían las arritmias. Indicando, ahora ya estamos un pasito más cerca, sabemos que, bueno, potencialmente también en humanos tiene el mismo efecto antiarritmogénico que tiene en las células de ratón. No solo podríamos prevenir las arritmias con este BK, sino que también, recuerden que la guavaína produce apoptosis, como se ve acá, el BK también previene la muerte celular por apoptosis, ¿sí? Entonces, como conclusión final, y me faltan 2 diapositivas nada más después de esta, decimos que la estabilización del receptor de reanodina con carvedilol o con un análogo como el BK286 podría aumentar la ventana terapéutica de los digitálicos al prevenir las arritmias sin afectar su acción inotrópica positiva. Dado que el uso de beta bloqueantes en alta concentración puede inducir bradicardia indeseable, el uso de análogo del carvedilol podría resultar una estrategia todavía más prometedora
para prevenir esas arritmias y apoptosis asociadas con digitálicos. Estos trabajos que yo se los mostré en una hora, fueron trabajos que estamos haciendo de 2010 y que fueron publicados en estos artículos en Journal of Molecular and Cellular Cardiology en 2010, Circulation y Arritmias en 2011, Heart, Lung and Circulation en 2014 y el último que tenemos donde mostramos los efectos de los estabilizadores en Circulation Journal. Y para que vean que esto no termina acá, que no es que ya encontramos dos, sino que seguimos, les muestro las últimas dos diapositivas que tengo, donde ahora estamos estudiando otro compuesto, que es este que se llama el histaroxime. El histaroxime es una droga recién puesta en el mercado, que también es un inhibidor de la bomba sodio-potasio ATPasa, como es la guabaína o la digoxina, que son los que se utilizan en la clínica. Pero esta droga tiene la particularidad que no solo inhibe a la bomba sodio-potasio ATPasa, sino que también estimula la actividad de la cerca, aumenta la retoma de calcio por el retículo. Entonces nosotros pensamos, che, qué bueno esta droga nueva, podría ser que sea menos proapoptótica y menos arritmogénica que los digitálicos en general, porque así como aumenta el calcio porque inhibe a la bomba sodio-potasio ATPasa, también activa la cerca que lo retoma rápidamente. Entonces eso podría hacer que el calcio no se mantenga aumentado sostenidamente y se prevengan los efectos deleterios. Así que ahora estamos estudiando a esta droga y tenemos algunos resultados prometedores y alentadores, que son los siguientes. Ahora fíjense que este histaroxime también produce un efecto inotrópico positivo, se puede utilizar en un paciente con insuficiencia cardíaca para aumentar su contractilidad, pero fíjense que, o sea, no aumenta en dosis equivalentes, tienen el mismo efecto inotrópico positivo que la guabaína, pero es mucho menos arritmogénico. Estas ondas de calcio, que son las que producen el efecto arritmogénico, están reducidas o son menores, a pesar del mismo efecto inotrópico positivo, que los de guabaína. Con lo cual parece ser un fármaco prometedor ahora para tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y también vimos lo mismo con la muerte celular. Guabaína produce muerte celular, e histaroxime, a la misma dosis que produce un efecto inotrópico positivo, no produce esa muerte celular. Así que bueno, estamos entusiasmados con este compuesto para poder terminar de estudiarlo. Finalmente, chicos, vuelvo a esta diapositiva con la que empecé, que todos esos estudios, insisto, los hizo gente de acá, trabajando en el laboratorio, con instrumental del laboratorio, por supuesto con colaboraciones del exterior, pero hechos acá, made in Argentina. Muchas gracias, chicos.